¿Te imaginas que, en cuestión de segundos, la ciudad en la que vives quede reducida a escombros? ¿Qué harías si el suelo bajo tus pies comenzara a temblar con una fuerza tan brutal que los edificios colapsaran como si fueran de papel? A lo largo de la historia, hemos visto cómo la furia de la tierra ha arrasado civilizaciones enteras, dejando a su paso desolación y tragedia. Hoy te contaremos sobre los terremotos más devastadores que han convertido prósperas ciudades en ruinas en cuestión de segundos. Algunos fueron tan intensos que modificaron la geografía del planeta, mientras que otros dejaron cicatrices imborrables en la memoria de quienes los vivieron. Pero, ¿cuál ha sido el peor terremoto de todos los tiempos? ¿Es posible que algo así vuelva a ocurrir? Quédate hasta el final, porque la respuesta te dejará sin palabras. Y antes de empezar, asegúrate de suscribirte y dejar tu me gusta, para que más personas puedan conocer estos eventos impactantes. San Francisco, Estados Unidos. El infierno de 1906. Era una tranquila mañana del 18 de abril de 1906, cuando un evento inimaginable transformó por completo la ciudad de San Francisco, una de las urbes más desarrolladas y prósperas de la época. Los habitantes, muchos de los cuales estaban comenzando su jornada de trabajo, no sabían que en cuestión de segundos sus vidas cambiarían para siempre. A las 5:12 de la mañana, el suelo comenzó a temblar con una violencia indescriptible. El terremoto alcanzó una magnitud de 8.3 en la escala de Richter, un temblor tan potente que se sintió a más de 600 kilómetros de distancia. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad quedó sumida en un caos total. Los edificios, que hasta ese momento se erguían con orgullo hacia el cielo, comenzaron a ceder ante la fuerza de la tierra. Las construcciones de ladrillo y madera, comunes en esa época, colapsaron instantáneamente. El sonido de los muros cayendo y el crujir de las estructuras quebrándose se unió al estruendo de los vidrios rompiéndose. Los tranvías, que a esa hora transitaban las calles, quedaron fuera de control y se estrellaron contra los edificios, empeorando la tragedia. Lo más sorprendente de este terremoto no fue solo la magnitud de la sacudida inicial, sino la destrucción que dejó a su paso. San Francisco, una ciudad que en el siglo XIX había sido un centro económico y cultural clave en la costa oeste de Estados Unidos, quedó convertida en una vasta extensión de escombros. Las estructuras más sólidas, como los edificios de varios pisos, se desplomaron como castillos de naipes, y las calles quedaron cubiertas por escombros de todos tamaños. Pero esto fue solo el principio. A lo largo de la mañana, el infierno de San Francisco no hizo más que empeorar. En muchas áreas de la ciudad, el terremoto provocó incendios masivos que se propagaron rápidamente debido a las altas temperaturas y a la falta de acceso al agua. Los sistemas de gas se rompieron y las llamas comenzaron a consumir todo lo que encontraban a su paso. Un fuerte viento que soplaba esa mañana solo avivó aún más los fuegos, arrasando barrios completos. Las llamas duraron días y la ciudad estuvo en llamas durante más de 3 días seguidos. Los habitantes de San Francisco, ahora completamente desconcertados y aterrados, se vieron obligados a huir, mientras que los equipos de rescate luchaban en medio del caos para encontrar a los sobrevivientes entre los escombros. Pero el panorama era aterrador. Los recursos eran limitados, y la ciudad estaba tan devastada que no solo faltaban equipos de rescate, sino también alimentos, medicinas y cualquier tipo de infraestructura para lidiar con la emergencia. Se estima que alrededor de 300.000 residentes fueron desplazados de sus hogares. La cifra de muertos varió según las fuentes, pero se calcula que al menos 3.000 personas perdieron la vida debido al terremoto y los incendios posteriores. Las calles de la ciudad quedaron repletas de cadáveres y personas heridas. La magnitud de la tragedia fue tan grande que los equipos de rescate no pudieron hacer frente a la cantidad de víctimas, y los sobrevivientes tuvieron que enfrentarse a condiciones extremadamente difíciles durante semanas. Lo que sucedió después fue una lección amarga de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Las autoridades locales, tras la devastación, se encontraron con un San Francisco completamente destruido, y la recuperación tardó años. Aunque la ciudad logró levantarse gracias a la fortaleza de su gente,
El proceso de reconstrucción fue arduo y costoso. La mayoría de los edificios que sobrevivieron al terremoto fueron destruidos por los incendios, y San Francisco tuvo que renacer desde sus cenizas, utilizando nuevas tecnologías y enfoques arquitectónicos más resistentes a futuros sismos. Pero el legado del terremoto de 1906 dejó una huella imborrable. No solo marcó un antes y un después en la historia de la ciudad, sino que también cambió la forma en que los Estados Unidos pensaban en la planificación urbana y la preparación ante desastres naturales. Se implementaron nuevas normas de construcción, más estrictas y orientadas a minimizar el impacto de futuros terremotos. Además, el evento dejó en claro la importancia de contar con una respuesta rápida y efectiva ante desastres, algo que, lamentablemente, no estuvo a la altura de la magnitud de la tragedia en ese momento. Lo más curioso de todo esto es que, a pesar de la magnitud de este sismo, San Francisco sigue siendo una de las ciudades más propensas a terremotos. El terremoto de 1906 fue solo un recordatorio de que la Tierra puede volver a moverse en cualquier momento. Y aunque la ciudad se ha preparado mucho mejor desde entonces, la naturaleza siempre tiene la última palabra. Valdivia, Chile, el terremoto más poderoso registrado. El 22 de mayo de 1960, Chile vivió una de las catástrofes naturales más aterradoras de la historia. En cuestión de minutos, todo cambió. La región sur del país fue estremecida por un terremoto de una magnitud tan imponente que su poder sigue siendo insuperable en la historia registrada. Con una magnitud de 9.5 grados, este terremoto no solo devastó el paisaje chileno, sino que también alteró la misma geografía del planeta. El sismo comenzó alrededor de las 3 de la tarde, una hora que, para muchos, sería solo otra tarde tranquila en una ciudad al sur de Chile. Sin embargo, en ese momento la Tierra hizo sentir su fuerza de manera violenta. Un primer temblor fue seguido de varios segundos de estremecimiento que alertaron a la población. Pero la peor sacudida llegó segundos después, y la Tierra comenzó a moverse de manera incontenible. En Valdivia, como en muchas otras ciudades y pueblos cercanos, el suelo comenzó a agitarse de una forma que no se podía describir. Las estructuras de cemento comenzaron a ceder, los edificios a derrumbarse, y el aire se llenó de polvo y escombros. Era el comienzo de una pesadilla que marcaría a todo un país. Las escenas de caos eran indescriptibles. Los edificios de varios pisos, en su mayoría construidos con poca resistencia a terremotos, comenzaron a desmoronarse de forma casi instantánea. Las calles se convirtieron en un laberinto de escombros y grietas, y los gritos de las víctimas deambulaban entre el rugir de la tierra. Valdivia, una ciudad importante de la región, sufrió un daño devastador, con su infraestructura prácticamente destruida. Los esfuerzos por rescatar a los atrapados bajo los escombros fueron arduos y desesperantes, ya que los accesos a las zonas afectadas quedaron bloqueados y las comunicaciones fueron interrumpidas en su mayoría. Pero lo que parecía ser el clímax de la tragedia fue solo el principio de una serie de desastres que cambiarían la cara de Chile para siempre. El terremoto no solo liberó una energía sin igual, sino que desencadenó una serie de fenómenos naturales aún más destructivos. En primer lugar, el sismo provocó un gigantesco tsunami. Este maremoto fue causado por el movimiento de las placas tectónicas bajo el Océano Pacífico y se extendió a lo largo de miles de kilómetros de costa, golpeando de manera devastadora a varias regiones del mundo. El tsunami alcanzó la costa chilena con olas de más de 25 metros de altura, que arrasaron localidades costeras completas, como si fueran juguetes. Ciudades enteras fueron sumergidas bajo el agua y miles de personas perdieron la vida en cuestión de minutos. El desastre no solo se limitó a Chile. El tsunami cruzó el Océano Pacífico, arrasando también con la costa de Hawái, Japón y Filipinas. En Hawái, por ejemplo, el agua se tragó pueblos enteros, y en la isla de Hilo, el oleaje arrasó con edificios, infraestructura y vidas humanas. Más de 60 personas perdieron la vida allí. Lo que hace este terremoto aún más aterrador es su magnitud y el impacto global que tuvo.
En Japón, las olas llegaron a la costa con tal fuerza que destruyeron más de 1000 edificaciones y miles de hogares. En las Filipinas, las olas fueron tan grandes que incluso causaron severos daños a la infraestructura de las islas, dejando un saldo de cientos de vidas perdidas. En total, el terremoto y el tsunami causaron más de 2000 víctimas fatales en Chile, pero la cifra total de muertos, cuando se cuentan los efectos del tsunami en otras partes del mundo, asciende a un número mucho mayor. Pero la destrucción no solo se midió en vidas humanas y materiales. El terremoto de Valdivia alteró la geografía de Chile de una manera nunca antes vista. Los científicos han documentado que las zonas costeras del país se hundieron hasta 2 metros en algunos casos, mientras que otras áreas del interior de Chile se elevaron notablemente. Esta alteración del terreno fue tan profunda que se produjo un cambio en la morfología de la región sur de Chile, dejando cicatrices visibles en las costas que aún son evidentes en la actualidad. La magnitud de este desastre fue tal que también tuvo un impacto sobre la rotación de la Tierra. El sismo alteró el eje del planeta, acortando el día en una fracción de segundo. Este tipo de fenómenos, aunque pequeños en términos de tiempo, son una demostración de la magnitud del evento y del poder de los terremotos más grandes. La liberación de energía fue tan masiva que la misma corteza terrestre se desplazó, lo que desencadenó una serie de cambios que, aunque invisibles para el ojo humano, fueron lo suficientemente significativos como para ser registrados por los científicos. Tras el desastre, Chile se enfrentó a una larga y dolorosa recuperación. Las autoridades locales y las comunidades, sin embargo, se unieron para reconstruir lo que se había perdido. Aunque el país sufrió pérdidas irreparables, este evento también enseñó al mundo sobre la importancia de la preparación ante desastres naturales. Chile pasó a ser uno de los países más preparados para enfrentar terremotos, con avances en la construcción de infraestructuras más resistentes y en el desarrollo de protocolos de emergencia que hoy en día se consideran modelos internacionales. A pesar de los esfuerzos por reconstruir y adaptarse a la amenaza sísmica, los expertos advierten que la región sigue siendo vulnerable. La falla de Nazca, donde ocurrió el terremoto de Valdivia, sigue siendo activa, y aunque no se pueden predecir con exactitud los movimientos sísmicos, muchos científicos creen que otro evento de magnitud similar podría ocurrir en el futuro. La naturaleza no tiene piedad, y como lo demostró este terremoto, Chile debe estar siempre preparado para la posibilidad de un desastre de tal magnitud. ¿Qué tan preparado estás para enfrentar un terremoto de esta escala? Aunque la tecnología y las medidas preventivas han mejorado, nunca se puede subestimar la fuerza de la naturaleza. El terremoto de Valdivia fue un recordatorio de lo frágiles que somos ante los poderes descontrolados del planeta. Haití, 2010. La tragedia que conmocionó al mundo. Cuando el 12 de enero de 2010 la tierra empezó a temblar en Haití, nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Con una magnitud de 7.0 grados, este terremoto destruyó la capital del país en minutos. Las construcciones, en su mayoría frágiles y sin preparación antisísmica, colapsaron como castillos de arena. Calles enteras quedaron bloqueadas por escombros, hospitales se derrumbaron y la desesperación se apoderó de la población. Se calcula que más de 300.000 personas perdieron la vida en esta tragedia, convirtiéndolo en uno de los terremotos más mortales de la historia moderna. Pero lo más aterrador de todo es que Haití aún no se ha recuperado completamente, y la amenaza de otro terremoto sigue latente. Japón es un país acostumbrado a los terremotos. Ubicado en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, experimenta cientos de temblores cada año. Sin embargo, nada podía preparar a la nación para lo que ocurrió el 11 de marzo de 2011. A las 2:46 de la tarde, la tierra comenzó a moverse con una violencia indescriptible. La magnitud del terremoto fue de 9.1 grados, convirtiéndolo en uno de los más poderosos jamás registrados. Pero el verdadero desastre no fue solo el sismo, sino lo que vino después. Minutos después del temblor, las alertas de tsunami se activaron. Las cámaras de seguridad y los helicópteros de noticias captaron imágenes aterradoras.
un muro de agua de más de 30 metros de altura, avanzando sin piedad sobre las ciudades costeras. En cuestión de segundos, pueblos enteros fueron tragados por el océano. Casas, autos, trenes y edificios fueron arrastrados como si fueran juguetes. Las personas intentaban desesperadamente correr hacia terrenos más altos, pero la velocidad del agua era implacable. En cuestión de minutos, el tsunami se cobró la vida de más de 18,000 personas y dejó a cientos de miles sin hogar. Pero la tragedia no terminó ahí. La planta nuclear de Fukushima, una de las más importantes del país, sufrió daños catastróficos. La combinación del terremoto y el tsunami provocó un colapso en el sistema de enfriamiento de los reactores, lo que llevó a una fuga de radiación masiva. Esto desató el peor desastre nuclear desde Chernóbil, obligando a la evacuación de más de 150,000 personas. Las secuelas del desastre de Fukushima siguen presentes hasta hoy. Grandes zonas de la prefectura de Fukushima continúan inhabitables debido a los altos niveles de radiación. Miles de personas nunca pudieron regresar a sus hogares. Este terremoto no solo cambió la geografía de Japón, sino que también dejó una lección para el mundo entero. La naturaleza es implacable, y por más preparados que estemos, su furia siempre puede superarnos. ¿Qué nos depara el futuro? Los científicos advierten que lo ocurrido en Japón en 2011 podría repetirse en cualquier momento en distintas partes del mundo. Hay zonas que ya están mostrando señales de actividad sísmica intensa, lo que podría significar que estamos en la antesala de otro gran terremoto y tsunami. En la costa del Pacífico de América del Norte, la falla de Cascadia es una de las mayores preocupaciones. Se estima que un terremoto de magnitud superior a 9 grados podría ocurrir en cualquier momento, generando un tsunami similar al de Japón. Ciudades enteras en Oregón, Washington y Columbia Británica estarían en peligro. En el sur de Asia, la falla de Sunda, responsable del catastrófico tsunami de 2004, sigue activa y acumulando energía. Si se libera, el desastre podría ser aún mayor que el anterior. Pero tal vez el mayor temor de los expertos es lo que podría ocurrir en la falla de San Andrés, en California. Esta falla, que ha permanecido en silencio durante más de un siglo, podría liberar una cantidad de energía tan grande que devastaría Los Ángeles y San Francisco en cuestión de minutos. ¿Estamos preparados para lo que viene? Los terremotos han sido responsables de algunas de las mayores catástrofes de la historia. Ciudades que alguna vez fueron prósperas han desaparecido en cuestión de segundos, dejando a su paso destrucción, muerte y caos. A lo largo de este video hemos visto cómo la fuerza de la naturaleza ha transformado el destino de millones de personas. Desde el terremoto de San Francisco en 1906 hasta la tragedia de Japón en 2011, estos eventos nos recuerdan lo frágiles que somos ante el poder de la Tierra. Sin embargo, lo más aterrador de todo es que no podemos evitar que los terremotos ocurran. Podemos construir edificios más resistentes, mejorar los sistemas de alerta y entrenar a la población. Pero al final del día, cuando la Tierra decide moverse, lo único que podemos hacer es tratar de sobrevivir. Es por eso que la preparación es clave. Si vives en una zona sísmica, nunca subestimes el poder de un terremoto. Ten siempre un plan de evacuación, un kit de emergencia con agua, comida y medicinas, y mantente informado sobre las rutas de evacuación. Porque cuando llegue el próximo gran terremoto, no habrá tiempo para reaccionar. En cuestión de segundos, la ciudad en la que vives podría convertirse en ruinas. ¿Qué opinas sobre estos desastres? ¿Crees que estamos realmente preparados para enfrentar un terremoto de gran magnitud? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y si este video te pareció impactante, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.